Hola a todos los vecinos de Chonchi, mi nombre es Esmeralda, soy kinesióloga del CEFAM, encargada de la sala IRA, donde se ven las enfermedades respiratorias de niños y adolescentes. También está la sala ERA, donde se ven las enfermedades respiratorias de adultos y adultos mayores. Hoy les voy a hablar acerca de cómo se deben cuidar los pacientes crónicos respiratorios frente a esta actual pandemia de este nuevo coronavirus que es el COVID-19. Para comenzar, es importante explicar en forma muy general acerca de qué son los coronavirus. Es una familia extensa de virus que en su gran mayoría en nuestro país solo provocaba resfrío común. Actualmente tenemos uno nuevo y reciente, conocido ya por todos, que es el COVID-19, que afecta principalmente el sistema respiratorio. ¿Por qué los pacientes crónicos respiratorios son de mayor riesgo? Porque el coronavirus, tal como expliqué, afecta el tracto respiratorio. Por lo tanto, los pacientes que tienen una enfermedad de base, por ejemplo los asmáticos, ya tienen alterada la función ciliar, que son unos pelitos que se llaman cilios y permiten remover y eliminar todas las secreciones y microbios que llegan a nivel pulmonar. Por lo tanto, hacen que estos pacientes sean de mayor riesgo que el resto de la población. ¿Cómo se deben cuidar los pacientes crónicos respiratorios que presentan asma, EPOC o alguna otra enfermedad respiratoria? Es fundamental que todos ya estén vacunados contra la influenza. Se acerca la época de mayor frío y este virus va a empezar a circular. También es fundamental que todos los pacientes usen sus inhaladores en forma correcta, siempre con aerocámara, nunca directo a la boca. Hay muchos pacientes que usan un inhalador permanente, la gran mayoría lo usa cada 12 horas. Es fundamental que lo usen todos los días. Y por último, es importante poder identificar factores gatillantes que pudieran provocar una crisis. Por ejemplo, hay muchos pacientes que presentan alergia al pasto, al polvo, a los ácaros, y la idea no es exponerse a esa gente que podría provocar una crisis obstructiva. ¿Qué deben hacer los pacientes crónicos respiratorios si actualmente presentan una crisis? Es fundamental que todos los pacientes crónicos respiratorios que actualmente presenten una crisis leve deben manejarlo en la casa, ¿ya? Y no ir de forma innecesaria al CEFAM o al servicio de urgencia. Generalmente a todos los pacientes que son crónicos y se atienden en la sala IRA y ERA se les educa acerca de cómo manejarlo con su medicamento de rescate, que por lo general es el salbutamol. Voy a hablar brevemente cómo podemos diferenciar las crisis leves con una moderada o severa, que en caso de la moderada o severa sí o sí debe ser evaluado por un médico de urgencia. En las crisis leves los principales síntomas son: presentan tos generalmente, silbido o gatitos al respirar, leve dificultad respiratoria que generalmente es al caminar y leve sensación de pecho apretado. Todos estos síntomas mejoran al uso de su medicamento de rescate, que es el salbutamol. En cambio, en los pacientes que presentan asma moderada o severa, tienen gran dificultad respiratoria, les falta el aire. En los pacientes adultos, por ejemplo, no pueden hablar en forma fluida, generalmente hablan entrecortado. Mucha sensación de falta de aire y sensación de pecho apretado que no mejora al uso del inhalador, que es el salbutamol. Y muchas veces ocupa musculatura accesoria. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en los pacientes pediátricos se le hunden las costillas al respirar, utilizan el aleteo nasal, y en los pacientes adultos, por ejemplo, incluso pueden ocupar la musculatura del cuello por la gran dificultad respiratoria que tienen. En todos estos casos de crisis moderada o severa, sí o sí debe ser evaluado por un médico de urgencia. ¿Qué deben hacer entonces para manejar la crisis leve? Tal como indica el médico IRA y ERA, deben usar el salbutamol, 2 puffs cada 4 horas o cada 6 horas por una semana, e ir evaluando si aumentan o disminuyen los síntomas. Hay algunos pacientes que en forma excepcional presentan dificultad respiratoria, y en estos casos la indicación del médico IRA y ERA es que los pacientes pediátricos usen 3 puffs cada 15 minutos y repetirlo por 3 veces, y en los pacientes adultos 4 puffs cada 20 minutos y repetirlo por 3 veces. Esto es en forma excepcional, solamente en esos casos que los pacientes presenten aumento de los síntomas. Es fundamental que todas estas indicaciones se usan para solamente los pacientes que son crónicos respiratorios y saben usar su inhalador con aerocámara. Actualmente no es recomendable la nebulización, que es la mascarilla que generalmente le colocan a los pacientes con crisis en el CEFAM.
ya que actualmente se han visto muchos estudios que presentan alto riesgo de contagio por coronavirus. No solamente ponen en riesgo a los pacientes, sino que también puede colocar en riesgo a los funcionarios que atienden a los pacientes crónicos respiratorios. Señalar que todos los pacientes crónicos respiratorios utilicen su inhalador en forma correcta, siempre con su aerocámara, deben quedarse en casa, continuar con el aislamiento social, ya que entre todos debemos cuidarnos.